importante. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro párroco. Buenas noches para los que no he saludado. Buenas noches, padre. Compartir esta reflexión que vamos a hacer es fruto de unas inquietudes que han surgido de una metodología que implementó la parroquia San Francisco Javier de Piedecuesta con respecto a los retiros en Emaús. Acuérdense, Emaús es un estilo de retiro, ¿cierto? En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Como que menos compadre. Bueno, que sí. Vamos a hacer el contexto. Cuando recién me nombraron para esta parroquia, entonces fuimos a unos retiros, a confesar a los retiros, y me llevé la sorpresa de que me llevaban unas personas con los ojos vendados, le quitaban la venda cuando estaba arrodillado con el sacerdote, y les preguntaban, ¿le van a confesar? Decían, no sabíamos que nos teníamos que confesar. ¿Algunos de ustedes lo pasaron? No, o sea, no están aquí de los primeros retiros, tal vez. Entonces le decíamos, bueno, y es que no los prepararon, no les dijeron. No, no sabíamos. Sin embargo, uno hacía el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué? Pues confiésese, si ese es su deseo. ¿Cuánto hace no se confiesa? La primera pregunta que uno hace. Segunda pregunta, estado civil. Y ahí comenzaba la dificultad. Adulterio, unión libre y todas las demás realidades que no permiten la confesión. Y entonces el contexto es porque en algún momento con los coordinadores tuvimos que, en una reunión con el señor arzobispo, decirle, Monseñor, está pasando esta realidad. Ellos lo llevan a confesarse, se arrodillan delante del confesor, pero ni siquiera saben, no han hecho el examen de conciencia, ni siquiera han hecho revisión de vida. Peor aún, nos están llevando a confesarse a los que no pueden. Entonces tuvimos que decidir hacer una metodología distinta, no para excluirlo de la confesión, porque quien vive en unión libre o en adulterio o en estado constante contumaz de pecado, la Iglesia no lo excluye, sino que se excluye solito. ¿Sí? La Iglesia no lo excluye, él mismo, ¿sí?, recae sobre él su misma exclusión. Fue ahí cuando surgió, por moción del Espíritu, ese que revolotea cuando hay que orientar. Y entonces surgió la idea de que quienes quisieran confesarse, pues se confesaran de manera libre, consciente y voluntaria. Las tres facultades volitivas del ser humano: la libertad, la voluntad y la conciencia. Entonces, de ahí comenzaron a hacer una cosa que llaman el examen de conciencia, revisión de vida, también le llaman, revisar la vida. Pero ¿qué pasaba con los que no podían pasar a confesarse? ¿Qué hacer con ellos? Entonces surgió la inquietud. ¿Qué hacemos con los que no pueden confesarse porque saben automáticamente que no pueden recibir la absolución? Entonces el mismo Espíritu, mire, el Espíritu, ese que revolotea y ese que no se deja enjaular, ese que no se deja encerrar, nos ayudó a entender que pues con ellos tendríamos que hacer algo, sin abocarlos a error, o sea, sin abocarlos a que creyeran que se estaban pudiendo confesar porque de pronto creían que porque se arrodillaban allá delante del Padre y entonces el Padre les decía ahí unas reflexiones, entonces la persona de pronto creería, no, pero sí el Padre me confesó, yo me acuerdo, yo me arrodillé allá y el Padre me preguntó unas cosas y entonces él me dijo esto y aquí. Pero entonces en esos casos no es confesión sino dirección espiritual, orientación espiritual, consejería espiritual. Y luego el Espíritu se siguió revoloteando y dijimos, pero para decirle lo mismo a 14, 15, 16, a veces salen hasta, ¿a veces salieron cuántos? 20. Para decirle lo mismo a 20 cada vez, uno por uno, pues ¿por qué no le decimos lo mismo a los 20 al mismo tiempo? ¿Cierto? Es mucho más inteligente. Mire, el Espíritu no se deja encerrar. Él va actuando. Él va iluminando.
Él va dando mociones y uno tiene que entonces saber cuándo las cosas son del Espíritu. Y nosotros llegamos ahí. Por eso tal vez algunos de ustedes, los que no han podido recibir la confesión, los han llevado a un salón aparte para explicarles algunos elementos que son lo mismo que se le dice cuando no se puede confesar, tan solo que se les dice a todos al mismo tiempo y ayuda pues a entender también hay muchas realidades en comunidad. Pues de esas charlitas surgió y ha surgido de manera generalizada la situación de los que viven en adulterio o de los separados que desean de pronto restablecer su vida, dándose una segunda oportunidad, dicen ahora, pero que todavía tienen vínculo antecedente, es decir, que todavía siguen casados. Y entonces en esa charlita surgían las preguntas, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué hacer? Entonces de ahí surgía, bueno, pues miremos a ver si alguno de ustedes pues está viviendo en adulterio pero desea solucionar su vida, miremos a ver si hay alguna causal de nulidad. Entonces para algunos, ¿qué es una causal de nulidad? Y todo lo demás. Y ahí surgió que entonces tuviéramos que nosotros profundizar en algunos elementos de lo que son las causales de nulidad. Entonces vamos a hacer las siguientes salvedades. El encuentro de hoy no es una apología a la nulidad, ¿de acuerdo? No es una apología a la nulidad, o sea que cualquiera salga diciendo, hoy nos enseñaron cómo podemos anular nuestros matrimonios. No, no es para eso. Sí, porque cualquiera pudiera decir, ay, me dieron la fórmula de anularlo. No consiste en que usted anule su matrimonio, sino es qué hacer si un matrimonio tiene causales, tiene vicios de nulidad. También hay que hacer la segunda salvedad. Yo no les voy a aclarar ni a despejar casos concretos. Eso se lo dejamos a quién. Al tribunal eclesiástico, ¿cierto? Él sí les puede dar respuesta de si sí o no. Nosotros lo que vamos a ver es esto. Las causales de nulidad en estos tres elementos. Por falta de capacidad jurídica, por vicio de consentimiento o por razón de la forma. Esas son las tres maneras en las cuales se pueden enfocar las distintas causales de nulidad. ¿Cuáles son? Falta de capacidad por razón de la forma. Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles son las causales por falta de capacidad jurídica. ¿Cuándo un matrimonio se puede anular por falta de edad? Entonces aquí ya viene una primera como esperanza para que si alguno de ustedes vive en esa situación de adulterio, o no porque viva en adulterio, pero sí está separado y tiene vínculo matrimonial antecedente, o sea, su matrimonio sigue vigente, pero usted de todas maneras quisiera ya pues mirar a ver si puede solucionar esa situación, o porque usted conoce un caso de alguna persona que teniendo esa situación usted le puede ayudar, o como nos dijo la vez pasada un joven, para ayudarle a mis papás. Nunca lo había visto de modo que sería bendito. Mire, ellos también quieren que sus papás puedan solucionar la vida. Entonces la causal por falta de capacidad jurídica referente a la falta de edad es cuando una persona menor de 18 años se casa sin permiso del obispo. Yo lo voy a decir así como en los términos más cercanos a ustedes para no confundirlos. Es decir, cuando uno de los dos, siendo menor de edad, menor de 18 años, se casa sin Consentimiento del obispo. sin permiso del obispo. Entonces, ¿se podrá casar alguno que sea menor de edad? Sí. Y solo sí con unas condiciones especiales. Primera, con permiso de y con el permiso de los padres. Esa es una primera causal de nulidad que se prueba pues con la partida de bautismo, que se prueba con la partida del matrimonio que se realizó, y ahí se saca pues toda la información necesaria
para poder entonces dictar sentencia, pues después de hacer todo el proceso. Esta es muy sencilla, ¿cierto? Por falta de edad. Por vínculo matrimonial antecedente o anterior, esa también es muy sencilla de entender. Entonces, es el caso de quien, habiéndose casado ya, oculta a su pareja que ya tenía un vínculo matrimonio antecedente y falsifica la partida de bautismo. Ustedes saben por qué la Iglesia tiene conocimiento de si ustedes son solteros o casados, ¿cierto que sí? ¿Sí saben cómo es que la Iglesia sabe eso? Los registros matrimoniales. Les cuento una historia. Estando yo en la parroquia de California, ha llegado una señora a sacar una partida y entonces se tenía que regresar ese mismo día. Entonces me pidió el favor que si pues, me colaboraba y le hacía la partida de una vez. Entonces yo le dije, bueno, entonces siéntese y lo colaboramos a hacer de una vez la partida. Entonces comenzamos con la partida y todo lo demás. Entonces la señora leyó la partida y dijo, ay padre, quíteme de esa partecita que dice casada con fulano de tal. Sí, quíteme de esa partecita. Por eso es que la Iglesia sabe si alguien es soltero o casado, porque en la partida de bautismo aparece la anotación marginal. Y entonces ella se asombró, que por qué yo sabía que ella era casada. Entonces, pues porque cuando se casó en la parroquia, que se llevó a cabo el matrimonio, el padre de allá envió una nota marginal al párroco de California para que la transcribiera al índice, o lo que se llama el marginal de los libros, en el que ella estaba bautizada. Ese es el modo, esa es la manera. Entonces, la Iglesia tiene esa capacidad de saber si alguien está casado o no. Entonces, este ejemplo de vínculo matrimonial antecedente, pues la persona puede ser que falsifica la partida o le oculta a la otra persona que ya tenía matrimonio antecedente y realiza unas nuevas nupcias. Entonces, en ese caso, queda nulo, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? Segundo. El segundo. O sea que hay algún abogado sabe que lo primero en el tiempo también es lo primero en el derecho. ¿Sí? ¿Hay algún abogado aquí entre nosotros? Lo primero en el tiempo es lo primero en el derecho, ¿cierto? Por eso entre nosotros, en lo canónico, nosotros los canonistas también empleamos el mismo concepto. ¿Sí? Sí. El segundo queda nulo. Tercero, causal por falta de capacidad jurídica en quienes han recibido órdenes sagradas. Eso también es muy fácil de entender. Ese es, por ejemplo, un sacerdote que intenta matrimonio. Entonces, en la partida de bautismo no le aparecía que era ordenado, entonces él aprovechó para poderse casar. O la falsificó, eso también pues, es muy fácil quitarle esa partecita ya, pero a manera de falsificación. Y entonces al realizar matrimonio le queda nulo, muy fácil de entender. Cuarta, causal por falta de capacidad jurídica, el voto público perpetuo de castidad en algún instituto religioso. Es parecido al anterior, pero este hace más referencia a los consagrados en la vida religiosa, dígase lo que llaman ustedes las monjitas, que son los religiosos o las religiosas, porque también podríamos decirlo a lo masculino, los monjitos. Sí, porque también hay en institutos masculinos de aquellos que no reciben la ordenación sacerdotal, pero sí hacen voto público perpetuo de castidad. Es lo que llaman los hermanos en una comunidad. Y entonces la persona realiza por falsificación o algo el matrimonio, entonces ese queda nulo. Causal por falta de capacidad jurídica. La impotencia antecedente y perpetua. Esta sí que sabe entender. ¿Por qué? Porque si es que a los 90 años el abuelito le dice a la señora, ay, yo ya me voy a separar de usted, voy a anular el matrimonio porque yo ya no funciono. No, ya así no sirve. Es decir, la causal tiene que ser antecedente.
no 50 años después del matrimonio. Y perpetua, o sea, que no haya manera de solucionar esa impotencia. Mire que este es más común de lo que uno cree. Por lo menos antiguamente era así. Hoy ya no tanto, ¿no? Por una razón. Que cuando los novios llegan al matrimonio ya han consumado todo. Entonces, pues ya sabes si era impotente o no. ¿De qué se acordaron? Triste realidad. De algo se acordaron, ¿cierto? Sí. Por eso es que tiene que ser antecedente. O sea, que es que exista antes del matrimonio y que no sea remediable. Eso es importante saberlo. Impotencia tanto en el hombre como en la mujer. Sexta causal por falta de capacidad jurídica, la disparidad de cultos. ¿En qué consiste esto? Es cuando se casa un católico con un no católico, sin permiso del obispo. O sea, que sí se pueden casar, pero con permiso del obispo. Yo estoy usando la palabra permiso, que es más cercana para ustedes, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de que un católico se case con alguien que no sea católico, pero con unas condiciones. Primera, que la parte católica se responsabilice y comprometa a educar a sus hijos en el credo católico. Segundo, que la parte no católica acepte eso. Porque si la parte no católica no acepta eso, entonces la Iglesia le dice, no, usted no puede asegurar entonces la formación en la fe. Y tercero, la licencia del obispo. Disparidad de cultos. Octava causal por falta de capacidad jurídica. Estamos viendo todas las que tienen que ver con la capacidad jurídica. Conyugicidio o crimen. Este es muy maquiavélico. ¿En qué consiste? En matar al cónyuge para quedar viudo y poder volverse a casar. Si existe la nulidad es porque existe también la realidad. Sí, se conocen casos. Con tal de quedar viudo, pues asesina al cónyuge, tan solo que entonces, si ha sido así, no puede volver a contraer matrimonio porque quedará. ¿Cómo queda? Nulo, queda nulo. ¿Sí me hago entender? Sí, si manda a matar al cónyuge para quedar viudo y poderse casar, su matrimonio quedará nulo. ¿Cómo? Eso, mire, usted sabe cómo es. Novena causal por falta de capacidad jurídica, parentesco de consanguinidad. Vamos a ir entendiendo los que allá en la charlita me decían, padre, ¿y cuáles son esas causales? Mire, ya llevamos 9, ¿cierto? Y eso que esta apenas son las de por falta de capacidad jurídica. Entonces, por eso yo les decía, no, esto no es que se pueda así como de ir diciéndoles así de una manera tan sencilla. Este es fácil de entender, es cuando existe un matrimonio entre cosanguíneos, o sea, por ejemplo, el papá con el hijo, con la hija, ¿sí? En la línea recta entre hermanos, ¿sí? Queda nulo. O en la línea colateral. En términos de ustedes lo llaman primos hermanos y en términos jurídicos se llama hasta el 4º grado de la línea colateral. Sí, pero para decirlo en términos jurídicos. Pero es mejor decirlo así. O sea, que se pueden casar los primos hermanos, sí. Y es válido solo si lo hace con, el término jurídico es dispensa, por si alguna vez lo escuchan, con dispensa del obispo. Si se casan sin la dispensa del obispo, el matrimonio queda nulo. Nulo. Se puede casar el tío con el sobrino, ¿sí? Pero 2 hombres, ¿cómo se van a poder casar? Se casaron 3 ayer. Pero se puede casar la tía con el sobrino, o el tío con la sobrina.
es que ahí es donde toca saber. En eso es que hay que tener claridad de doctrina. Sí se puede casar el tío con la sobrina, sí y solo sí ha obtenido la dispensa del obispo, si no, no. Y entonces, ahí es cuando el obispo pues entra a revisar toda la situación, mirar las causales por las cuales se pide la dispensa, y él dice si sí o no. Ustedes conocen un caso muy sonado, el caso de un expresidente colombiano, ¿se acuerdan? Renato Normay, Julio César, para la sala. Mario César. ¿Sí? No había nacido usted todavía. Julio César se casó con la sobrina en el primer matrimonio. Tan lindo. Y entonces, en aquel momento, fue antes de 1982, entonces estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1917, en donde la dispensa no la daba el obispo, sino el Papa. Pero en el anterior concilio, en el anterior código, antes de 1982. En el nuevo, esa dispensa ya la puede dar el obispo titular. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que ellos se casaron sin la dispensa, y entonces él, pues, como tenía causal de nulidad, pues alegó esa causal. Entonces, en algún momento se dijo que como él era presidente y como él sí tenía plata, entonces que a él sí le habían dado la nulidad, ¿no? No es porque fuera presidente ni porque tuviera plata, sino porque tenía una causal de nulidad que era por falta de capacidad jurídica. Y luego él realizó segundas nupcias, porque después de anulado el matrimonio lo pudo realizar. Entonces, sí se pueden casar los que son consanguíneos en el segundo grado de la línea, en el tercer grado de la línea colateral, pero con la dispensa del obispo. En términos de nosotros es los primos hermanos. Los primos hermanos sí se pueden casar, pero con dispensa del obispo. Lo mismo el sobrino con la tía y el tío con la sobrina, pero sí tiene dispensa del obispo. Causal por falta de capacidad jurídica con respecto al parentesco de afinidad. Este es muy parecido con el parentesco de pública honestidad. Pareciera ser lo mismo, pero entonces vamos a explicar. Significa que una persona no se va a poder casar con los ascendientes o descendientes de quien fue su pareja, después de haber enviudado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, supóngase que el señor enviudó y ahora se quiere casar con la hijastra, ¿sí? Con la hija de su esposa fallecida. No puede, ¿sí? Ese es por afinidad. O tampoco se puede casar con la suegra. Ya lo sabía. Sí. Supóngase que entonces ha habido matrimonio válido, él ha enviudado y se quiere casar con la suegra, ya es viudo, ¿no? Y se quiere casar con la suegra, entonces es inválido, ¿sí? Por parentesco de afinidad. Es que en estos casos, les decía, ¿cómo me explico? Cuando ocurren estas situaciones de que alguien, pues, habiendo enviudado y todo lo demás, lo que la Iglesia siempre ha aconsejado es como acompañar esas situaciones, ¿cierto? Pero bueno, ya que la pregunta hace referencia a que si tiene o no dispensa, ¿cierto? Pues vamos a ver. Se necesita certificación de la Cancillería o de la Vicaría General para probar de que no se concedió la dispensa. O sea que sí es dispensable. Sí es dispensable, solo con permiso del
obispo. De acuerdo. El que sigue les decía que es parecido, pero este es con referencia a un matrimonio o una relación marital de hecho o un concubinato público en el cual no hubo vínculo matrimonial. Entonces es el caso parecido, pero sin matrimonio. El mismo ejemplo. El señor estaba viviendo con la señora X, se separó de la señora X y ahora se quiere casar con la mamá de la señora X, o sea, con la que fue su suegra, o con la hijastra de la señora X. ¿Sí? La diferencia en este caso es porque en el anterior era habiendo matrimonio válido y en este es sin haber matrimonio, que puede ser que vivieron en el concubinato público o porque hubo relación marital de hecho, alguna situación que los llevó a ser pareja y a llevar vida en común, parentesco de pública honestidad. Y el parentesco legal o de adopción. Entonces es el caso de quien, habiendo adoptado, quiere casarse después con el que adoptó, o con un familiar del que adoptó. Entonces, ese caso de quienes, habiendo realizado adopción, en este sí dice que no se puede realizar de ninguna manera en unos grados, vamos a verlo, pero que en otros grados sí es dispensable. Consiste en la inhabilidad para contraer matrimonio entre aquellas personas que se hallen unidos entre sí por un vínculo de parentesco legal proveniente de la adopción en los grados que determina la ley. Y el canon 1094, que es el que lo rige, dice que el impedimento cobija a los emparentados por adopción en cualquier grado de la línea recta o en segundo grado de la línea colateral. Es decir, que es como si fuera su propio hijo. Entonces ni se va a poder casar con el que lo adoptó, ni con un hijo del que lo adoptó, porque sería su hermano, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué ocurre con los grados tercero y cuarto? Porque dice que hasta el segundo grado de la línea colateral, o sea, de los hermanos. Entonces, ¿qué ocurre con el que para él sería como su primo? Con él sí podría casarse, sí, solo sí, al querido dispensa. Entonces, cuando se ha contraído entre los que están más allá del tercer grado, lo que llamarían ustedes primos, hermanos. ¿El matrimonio es nulo? Sí, solo sí se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante. Se sigue como consecuencia que un hijo adoptivo no podrá contraer matrimonio con la persona adoptante ni con los ascendientes de ésta, ¿sí? Ni tampoco con los hijos carnales o adoptivos de la misma persona adoptante. Ese es el ejemplo que ya habíamos dicho. Es como si fueran sus propios hermanos o sus propios padres. Bien. ¿Ahí cuántas causales llevamos? 12 causales que tienen que ver con la capacidad jurídica. Ahora vamos a ver las causales, pero por vicio de consentimiento. Estas no son tan sencillas como las anteriores. Las anteriores se prueban con un documento. Se prueban si se había licencia, o sea, si había dispensa, si no había dispensa, con el documento, con la partida de bautismo, si había tenido órdenes sagradas. Este es más complicado, por eso este no va a ser tan sencillo de que lo vayamos a entender así de manera fácil, ni para poder esclarecer ningún caso. ¿Por qué? Porque para que se pueda tener como prueba esa causal, toca que el señor vicario judicial haga todo el
procedimiento. O sea, esto es bastante sencillo. Entonces, ¿cuáles son esas causales de nulidad por vicio de consentimiento? La incapacidad por carencia suficiente de uso de razón. ¿Qué significa eso? Un ejemplo de una persona que carezca de uso de razón. Un niño, sí. Si es menor de 7 años, dice el Código de Derecho Canónico. Otro ejemplo de persona que carezca de uso de razón. Es que aquí es donde las podemos confundir con la siguiente. Sí, de pronto, ahí es para eso, porque entonces aquí son por grado de defecto de discreción de juicio, o sea, mire que ya es parecido pero distinto. Entonces, la carencia por suficiente uso de razón es el caso de aquellas personas que no tienen capacidad de razonar. Entonces, ustedes en los términos suyos, ¿cómo los llaman? Dementes. Díganlo en los términos. Locos. Un loquito, eso díganlo, es que les da miedo, ¿cierto? Ustedes son... Da pena. Es un bobito, díganlo, pues que toca decirlo en esos términos, ¿para qué? Pues para que lo entendamos, porque si le doy la definición, entonces usted va a decir a aquellas personas que carecen psíquicamente, que no tienen la capacidad, pues entonces uno queda como en las... No, ese es el caso aquí, que ustedes ven a veces unas personas, unos jóvenes, unos señores que no tienen esa capacidad de uso de razón, ¿cierto? Algunos de ellos a veces suben a mi papá, si ellos son muy queridos y todo lo demás, pero entonces no tendrían la capacidad para prestar el consentimiento. Acuérdense que estas causales son ¿por qué? Por vicio de consentimiento. Las pasadas, ¿por qué eran? Capacidad. ¿Por qué? Por capacidad jurídica. ¿Ven? O sea, ya hay una diferencia. Entonces, este es por incapacidad de carencia de suficiente uso de razón. Son los que pues ya, los dementes, los que no pueden razonar. Luego viene la segunda, incapacidad por grado de defecto de discreción de juicio, esta que parece como... ¿En qué se diferencia de la primera? Este es un defecto físico. El primero, el defecto físico, este ya es más con lo psicológico. Voy a tratar de hacerme entender. Esta causal no tiene generalmente su raíz en el discernimiento psíquico, sino más bien es en la capacidad opacada que tiene la persona frente a un compromiso de su vida. Es decir, sí tiene uso de razón, sí tiene uso de razón, pero ese uso de razón no le es suficiente para poder tener discreción de juicio. Se diferencia en el anterior. El anterior era porque no lo tenía. Este sí puede ser que tenga el uso de razón. Entonces aquí en términos de nosotros, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo? Es, diga, un medio bobo. O el que se hace el bobo. Para no decirlo en otros términos. Para no decirlo en los otros términos. Eso, o sea, sí tiene uso de razón. Pero entonces su uso de razón no es suficiente para prestar el consentimiento, que es lo que hace el matrimonio. Es decir, si quiere o no quiere. Entonces, aparte de aquí dice, por ejemplo, ¿cuáles ejemplos son? Se determina por la valoración de las responsabilidades personales y sociales de entender el matrimonio como una simple satisfacción de un deseo temporal, la inestabilidad, el no querer asumir los retos. Entonces es una persona que tiene sí capacidad de razonar, pero se le dificulta aceptar las responsabilidades plenas, porque si es que se hace, entonces sí no, es que se demuestre claramente que no las posee. Vamos a ver algunas causas de grave defecto
objeto de discreción de juicio. Las perturbaciones psíquicas que afectan prioritariamente el campo de la voluntad y la afectividad, especialmente la neurosis, algunas psicopatías. La más frecuente es la inmadurez afectiva. Por otro lado, la falta de libertad interna que alude al objeto de discreción de juicio. También está la permanente incapacidad del sujeto que le impide autodeterminarse en una decisión trascendental, como es el matrimonio. Y también, por ejemplo, por circunstancias especiales y extraordinarias, como un embarazo no deseado o otros sucesos traumatizantes. Es el caso de la niña, de la muchacha, que frente a la noticia del embarazo, entonces tiene sí la capacidad de razonar, pero esa misma situación la lleva a no saber qué hacer, como a desbocarse en querer solucionarlo casándose, pero no porque sepa para qué es el matrimonio, sino más bien como una salida. Yo les cuento una historia. Una señora X en la parroquia del poblado llegó muy apresurada a pedir una cita con el párroco, pues se le han atendido y le han dicho. Entonces ella me dice, es que quiero que mi hija se case porque está embarazada. Yo le dije, bueno, entonces la que tiene que venir es ella, pues dígale que venga. Pero padre, es que cómo es posible que mire que van a hacer ese hijo sin haber un hogar y fuera del hogar y fruto del pecado, y además todos los errores que ella había dicho hasta ahí. Entonces le dijimos, pues dígale que venga, porque es con ella con la que tenemos que hablar. La pregunta de rigor es esta: si usted no estuviera embarazada, ¿se casaría con ese tipo en este momento? Y ella dijo, no. No se casa con este tipo si no estuviera embarazada. O sea que se está casando ¿por qué? Porque está embarazada. Aparte de que es menor de edad. Entonces, se le ayuda a caer en cuenta. Usted sabe para qué es el matrimonio, la responsabilidad del matrimonio, los efectos del matrimonio, los fines del matrimonio. Usted sabe que eso va a ser recurrido, usted sabe que eso no le va a remediar y que usted esté embarazada y entonces que ahora su hijo va a nacer ahí en una familia que se consolidó el matrimonio. El afán era más de la mamá que de la misma muchacha. Ella no quería casarse, de hecho dijo, no, yo no estuviera embarazada no me casaría. Esos elementos son los que incapacitan la discreción del juicio. La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, en que se diferencia de las dos anteriores. Estamos frente a un sujeto que es capaz del acto de conocimiento, sabe qué es el matrimonio, ¿sí? Conoce qué es el matrimonio, sabe para qué es el matrimonio, goza del suficiente uso de razón, o sea, goza de la primera, ¿se acuerdan? De la primera causal, o sea, no tiene la primera, tampoco tiene la segunda porque tiene una gran discreción de juicio que es válida y requerida. Entonces, ¿en qué se diferencia? En que el acto de consentir puede estar también viciado porque es incapaz de alcanzar su objeto propio. La persona de los contrayentes definidos como los que hacen el matrimonio. En este caso es cuando uno de los cónyuges, o ambos, han entendido y querido alcanzar el objeto matrimonial. Son capaces de asumirlo en razón de una anomalía psíquica. Por ejemplo, es el caso de los trastornos de personalidad, es el caso de las sociopatías, es el caso de la esquizofrenia, las discusiones sexuales. Se puede decir que en casos como estos el sujeto quiere, sabe, pero no puede asumir las obligaciones esenciales del matrimonio como son el consorcio de vida y amor, como es la procreación, la educación responsable de los hijos y que el matrimonio sea para toda la vida vivido en fidelidad. No es fácil clasificar estas anomalías psíquicas, sin embargo se pueden dar
algunas agrupaciones, por ejemplo, las neurosis. ¿Hay aquí alguna psicóloga o psicólogo? ¿Sí? ¿Hay entre nosotros algún psicólogo o alguna psicóloga? No. Era para que nos ayudara con lo que es neurosis, que es psicosis, que es psicopatía, porque están ahí enmarcadas esos casos. ¿En qué se diferencia de los anteriores, de los dos casos anteriores? Es porque este sí puede razonar y este sí puede tener juicio de consentimiento, pero no puede asumirlos. Entonces, es el caso de los neuróticos, que se caracterizan por un estado de depresión y de ansiedad, por un complejo de inferioridad, a los que los acompañan más o menos frecuentemente excesos de ira, odio, celos, comportamientos obsesivos, fobias, etcétera, unidos a fenómenos de tipo somático como temblores, espasmos, alteraciones cardiocirculatorias, cansancio extremo, sudoración. Algunas de esas neurosis son el ansia, la depresión, la fobia y la hipocondria. A esto es a lo que generalmente le han llamado y que son muy comunes para pedir la nulidad, que es toda la parte psicológica, incapaces psicológica. Bien. Las psicosis, ¿cuáles son las psicosis? ¿Hay algún médico entre nosotros que también lo pueden explicar los médicos? ¿Algún médico? ¿No? Porque los médicos también pueden explicar qué es una psicosis, qué es una neurosis, cómo es que hace ese efecto en el cerebro y lo demás. La psicosis es una grave enfermedad mental, emotiva, que altera profundamente la psique del individuo y sus relaciones con la realidad, haciéndolo incapaz de conducir una vida normal en la sociedad. Las principales formas de psicosis son cuáles: la esquizofrenia, la demencia precoz, la paranoia, la psicosis crónica, que se caracteriza por delirios maniacales de persecución, psicosis maníaco-depresiva, en la que el paciente tiene fases alternas de excitación y depresión profunda. O sea, que esa es una causal de nulidad. Y esa es de las que, según los estudios, por ejemplo en Estados Unidos, es de la más que se invoca. O sea, esa es la más que se alude, esa es la más que se le echa mano para poder hacer nulidad. Y la psicopatía, que es una anomalía patológica de la personalidad, que no constituye propiamente una enfermedad mental como la psicosis. Se manifiesta a través de varios desequilibrios de carácter, como la inmadurez, el sentido de inseguridad, la inestabilidad, la impulsividad, la hipersensibilidad, el fanatismo, la mitomanía, el sentido de inferioridad, el egocentrismo. La inteligencia en estos casos no sufre ninguna perturbación. En general, por ejemplo, el alcoholismo y la drogadicción son manifestaciones de algunas de estas anomalías. Otras alteraciones son, por ejemplo, la satiriasis, en la mujer es la ninfomanía, la homosexualidad, el lesbianismo, el masoquismo, el sadismo, el fetichismo, el travestismo, transexualismo. Miren todas esas causales. Para que estas anomalías tornen inválido el matrimonio deben ser ciertas, graves y antecedentes a la celebración del matrimonio. Ciertas, pues que se prueben. Graves, que no tienen cura, es decir, solución. Y antecedentes, porque no es que ocurran 40 o 50 años después del matrimonio. Eso no tiene. Entonces, en todos estos casos se hace necesario el dictamen de un perito, que es un psiquiatra, un psicólogo clínico, para poder entonces ayudar el discernimiento de los jueces eclesiásticos, o sea, del tribunal eclesiástico. Mire todas esas causales que hay ahí. ¿Y cuánto le ayudaría a una persona saberlas para que su matrimonio no sea nulo? Porque
La idea es que al conocerlas, pues entonces podamos evitar al máximo ese tipo de matrimonios y que en los que ya se dio pueda arreglarse o subsanarse. Bueno, entonces les decía que estas ya se hacen un poco más complicadas porque no consiste simplemente en presentar ahí un documento, sino es un dictamen de peritos y todo lo demás. La cuarta causal de nulidad por vicio de conocimiento es la ignorancia o error en la identidad de la institución matrimonial. ¿Qué significa eso? Que el que se casa no sabía, tenía la ignorancia, o sabía mal acerca de lo que es el matrimonio. Se casó, pero él no sabía que eso era para toda la vida. O sea, no, digo que eso, que cuento de disoluble. Sí. ¿Que cómo se comprueba? Ah, bueno, pues con testigos, sí, claro. Sobre todo cuando se lo ha dicho a otro, ¿sí? Contado, pues, que la vaina, yo no sé, toda la vida, ¿no? ¿Quién dijo? No, sí, yo me caso con ella, sí, pero yo quiero tener otra, o otra, ¿cierto? Es o por error o por ignorancia de lo que es el matrimonio. Entonces se entiende un poco más fácil al decir que ignora que el matrimonio es una unión que crea un vínculo entre contrayentes, que ignora que es una unión permanente, que se establece entre un hombre y una mujer, que ignora que debe ser ordenada la procreación, que ignora que los contrayentes, que ignora o que no acepta, dice, que para establecer la concepción se necesita de la entrega mutua del uno al otro. ¿Sí? O sea, se casa sí y todo lo demás, pero entonces dice no quiero tener hijos. O sea, de plano niega la procreación. Me caso pero con la condición de que no tengamos hijos. Y la pone como condición. Distinto es que no los puedan tener. Entonces, o porque ignora o porque rechazan alguna de los elementos esenciales del matrimonio. Error sobre la identidad de la persona. ¿A qué le sabe eso? ¿A qué le suena? ¿Cómo? Esto es muy sencillo. Que se iba a casar con María y le trajeron a Marta. Sí. Error en la identidad. Se parece a la siguiente, pero se diferencia. ¿Sí? En eso consiste el error de la identidad de la persona. ¿Por qué lo ponen ahí? Pues porque ha ocurrido tal vez. Sí, si no, no lo pusimos. Error sobre la identidad de la persona. Entonces, le hacen el cambiazo. Se iba a contraer con una y resulta que resultó casándose con otra. Y ahora entonces el error, pero con algunas de las cualidades de la persona, que se iba a casar con María y ciertamente sí se casó con María, ¿sí? O sea, no le cambiaron la persona, pero la persona entonces carecía de alguna de las cualidades que le dijo que tenía, pero que no tenía de verdad. Entonces, por ejemplo, una cualidad, sabiendo que era infértil o que no podía engendrar, ¿cierto? Se lo negó o le dijo que no, que eso no era así. Y entonces la persona se casa con el deseo de poder tener hijos y resulta que no pudo, le había ocultado. Aunque también por ocultamiento se parece a la siguiente, pero es un ejemplo en la cualidad. Entonces hay que tener en cuenta que el error acerca de la cualidad consiste en si el error recae sobre una cualidad esencial y pretendida directa y principalmente por el contrayente para poderse casar. El error puede versar sobre una cualidad que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio, como por ejemplo el alcoholismo, la prostitución habitual, las relaciones como por ejemplo la infecundidad
infidelidad, la esterilidad o alguna de las relaciones sociales, culturales y jurídicas, en la que por alguna costumbre, entonces le dice que es que así lo han asumido en su tribu, así lo han asumido en su cultura, en su familia, pero que atenta gravemente contra algunos de los elementos esenciales. Este es por alguna cualidad de la persona, o sea, no tiene la cualidad que dijo tener. Y se parece a la de error, tan solo que aquí es porque la persona lo hizo de manera consciente, libre y voluntaria, el error. Es mentir, es engañar para provocar el consentimiento del otro, pero acerca de una cualidad que no posee y que puede perturbar gravemente la vida conyugal. Por dolo se entiende también engaño o trampa, de cualquiera de los dos. Es una maquinación, es una planeación, es como hacer, como lo que diríamos nosotros, pasarse de vivo intencionalmente con el fin de provocar el consentimiento del otro. El canon menciona algunas cualidades que se oponen o que pueden impedir el desarrollo, dificultar el cumplimiento del matrimonio. Y entonces, unos ejemplos que también valdrían aquí es que le engaña y le oculta su esterilidad, o le engaña o le impone algunos derechos espirituales y sociales, físicos o morales adquiridos, entonces le pone unas condiciones que van en contra de la misma naturaleza propia del matrimonio. Este de error doloso es cuando entonces le dice que era médico y ella pensó que se había casado con un médico y resulta que después del matrimonio le dice: no, yo no soy médico, yo no tengo ningún título, yo soy un arrastrado que no tengo ni dónde caerme. Por error, o sea, le induce al error, entonces no era lo que le decía, ¿sí? También se han mencionado otros casos de que, habiendo tenido una relación antecedente, ha ocultado que tuvo hijos allá, no le contó, no porque no supiera, sino porque de adrede no le quiso decir, y después entonces aparecen esos hijos y se sabe que fueron antes del matrimonio con la persona, ¿sí? Y entonces la persona se puede sentir engañada. Son casos que, como les decía, solamente es el juez el que dicta sentencias, ¿sí? Si es nulo o no lo es, pero son casos que se han conocido, de suerte que uno puede echar mano de esos como para una orientación y una ejemplificación. Bueno, bien. Ahora el error que determina la voluntad o error sobre la institución matrimonial, parecido al que habíamos visto acerca de que no sabía alguna de las características esenciales, pero aquí es sobre la voluntad, ese error que determina la voluntad para decidir, ese a qué hace referencia. Al ser el consentimiento matrimonial un acto de la voluntad y no de la inteligencia, puede existir la posibilidad de que coexistan en una persona la posibilidad de un error acerca de las propiedades esenciales, por ejemplo, de la unidad o de la indisolubilidad. Y entonces, la voluntad de querer contraer matrimonio es positiva, de decir que sí, que quiere, pero lo rechaza. Dicho error de la inteligencia está tan arraigado y profundizado en la persona humana que se requiere, que se tiene que unir a la voluntad y se determina en su obrar. El consentimiento prestado sería nulo, ya que en este caso excluye positivamente alguno de los elementos esenciales del matrimonio.
es cuando la persona niega, no acepta, pero no porque no lo sepa, sino aún sabiéndolo, pero su voluntad no se lo acepta. Este es un caso como por ejemplo el de un señor que se casó, pero él tenía una relación paralela con otra X persona. Y entonces, cuando se le preguntó en las informaciones matrimoniales, ¿usted acepta la unidad matrimonial? Es decir, un hombre para una mujer y toda la vida. Dijeron que sí. Lo sabía, pero su voluntad no lo aceptó, lo rechazó. Entonces, en ese caso, ha separado, ha negado la unicidad matrimonial, o sea, la unidad del sacramento, o sea, de un hombre para una mujer. La simulación total, pues este es más entendible. ¿Qué les sabe este? ¿Una farsa? Sí, eso, una farsa. Fue allá, sí, estuvo, dijo que sí, que todo lo demás, pero no quería. Lo quiere es porque necesita ese documento para que le den la nacionalidad, por ejemplo. Claro, dice que sí, se casa y están los cuentos y lo demás, y el día ya el consentimiento en el video dice que sí. Pero entonces, es una simulación total, él no quiere nada de eso, él lo hace pues porque quiere la mitad de la platica de la señora o del señor, si es él en el caso contrario. Sí, simula totalmente. Y el siguiente es parecido, pero solamente con una simulación parcial, que no es en todo, no es en todos los elementos propios del matrimonio, el cual ya dijo que sí, pero no quería nada de eso, sino este hace ya referencia solo a algún elemento parcial. Cuando la persona tiene la intención de contraer matrimonio, sí, y dice que sí, pero excluye alguno de los elementos. Por ejemplo, cuando se casa teniendo el propósito de no tener hijos, o sea, de no engendrarlos, aún pudiéndolo hacer, o reservándose el derecho a casarse con otra persona, o sea, rechaza la unidad y la fidelidad, o la intención de quedar casado pero sin obligarse a llevar una vida íntima con la otra persona, o de quedar casada solamente por un tiempo, o de no quererse ir a vivir con esa persona. O sea, se casa así, pero le dice, no vamos a vivir juntos. Usted sigue viviendo en la casa suya y yo sigo viviendo en la casa mía. O sea, que no hay cohabitación. ¿Sí? Entonces niega algunos elementos, no todos. Si los niega todos es simulación total, y si niega algunos, simulación parcial. Mire, aquí van otras 12. ¿Y cuántas eran las anteriores? 12. 24 causales de nulidad. Mira a ver si alguna de esas es la suya. Es decir, usted de pronto está en esa situación, usted está casado, usted tiene vínculo matrimonial, pero dice, no, mire, eso que dicen allá, eso como que a mí me está pasando. Esta de fuerza o miedo grave, esa es muy fácil de aquí es fuerza o miedo grave, ¿sí? Esta es cuando alguien se casa obligado, ¿sí? Entonces mi profesor de Derecho Canónico nos ponía este ejemplo. Resulta que el muchacho embarazó a la muchacha. Entonces el papá iba y le ponía un revólver en la cabeza y le decía, se casa con mi hija, por si no, ¿sí? Y entonces mi profesor era muy dramaturgo y entonces él nos decía, y el día del matrimonio allá, con la pistola así debajo del saco, a ver si decía sí o no. Eso es miedo grave, o sea, se atenta contra la libertad de la persona. Sí, pues la persona dice que sí, pero porque estaba obligado. Aquí también surgen algunos casos de miedo grave cuando la niña queda embarazada y le tiene tanto miedo reverencial, respeto reverencial a su papá, que sabe que no le puede decir que está embarazada porque la mata. Tal vez estos casos ya no son tan radicales hoy día, ¿cierto? Hemos acabado de acompañar un caso, la niña está embarazada y entonces ella pensó que los papás le iban a echar y lo demás y le iban
mejor dicho, que iban a matar al muchacho. Y entonces acompañamos el proceso y se sentó y le dijo pues, que estaba embarazada. Y ni le pegaron a ella, ni mataron al muchacho, ni nada de eso, y ahora pues la siguen apoyando. ¿Sí? O sea, tal vez antiguamente era diferente, ¿no? Y entonces, hoy día, si saben acompañar esos procesos, se evita un matrimonio nulo. Entonces este es el de fuerza o miedo grave. Y por condición, que ya es el último, ese es muy fácil de entender, ¿cierto? ¿A qué les parece eso? Por condición, o sea, que se anula por condición. Condición. Condicionado. Por condición. Es muy sencillo, porque pone una condición para casarse. Ah, recibo la herencia. No, ese sí no. Que la condición sea firmar capitulaciones. No, ese no es. Es que yo acompañé un caso de esos, suelo, para que ustedes más o menos. Unos amigos, pues porque querían que yo fuera casado, entonces querían que fuera a la parroquia, entonces les dije, bueno, traen todos los documentos, hicimos toda la documentación. El señor, ella era un poco más de edad que ella, y él tenía ya una fortuna acumulada de unos cuantos miles de millones, tal vez algunos 5.000 millones más o menos, con una empresa y demás. Y entonces hicieron todos los papeles y lo demás. El matrimonio era un sábado. 2 días antes, o sea el jueves, llegó la muchacha desesperada, que ya no se casaba. ¿Y por qué? Digo, porque mi esposo, mi futuro esposo, me puso a firmar capitulación. O sea, la empresa no entra. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Que cómo era posible que él desconfiara de ella. ¿Cómo era posible ella casarse con un hombre que pensaba que ella lo iba a robar? ¿Cómo iba a hacer eso? Pues que no se casaba. ¿Cómo era posible que él desconfiara de que entonces ella iba a por la plata? ¿Cómo se le ocurría? Y lejos de ella pensar esas cosas. Se puso brava. Sí, porque pues hacían las capitulaciones. Hacer capitulación, ¿saben lo que es hacer capitulaciones, cierto? Sí. Hacer capitulaciones es que ya todo lo que tenía anteriormente no entra a la sociedad conyugal, pero queda firmado. Tal vez el doctor nos pueda ayudar. Si no se firman capitulaciones, todo lo anterior, si no se han firmado y después se separan, ella también, la persona lo que se le quita la mitad. De lo que tenía. No. Sí, exacto. Entonces, esto de las capitulaciones. Eso es de las capitulaciones. Lo que es la ganancia, decimos nosotros, de toda esa plata, los gananciales en términos de derecho. Entonces, esas sí entran para la repartición de bienes, los gananciales, pero no lo que quedó como el capital. ¿Sí? Bueno, pero la historia termina en que pues acompañamos el proceso y le digo, no, pues al contrario, eso le va a dar más libertad a usted. Sí, eso le va a dar más libertad, pues porque entonces le va a dar a entender a él que usted de verdad pues no se estaba casando por la plata, sino que usted de verdad lo quiere, ¿vale? Entonces, hablaron, pero y al siguiente día volvieron, o sea, al sábado, al viernes. Sí, para decir que eso fue el jueves, entonces volvieron el viernes para decir que no, que sí, que claro, que ya se había solucionado. Pero no es el ejemplo de condición, ¿no? Es el ejemplo que
acompañamos, pero por condiciones que le ponen una condición, ¿no? Por ejemplo, que se casa teniendo el propósito de que se separarán después de cierto tiempo, que con la condición de que no tendrán la relación conyugal, ¿sí? O sea, son esposos, pero sin deberes y sin derechos. Entonces sí serían como amigos sin derechos. Para probar este vicio de consentimiento hay que recurrir a la declaración de las partes, de los testigos y de las pruebas documentales que se arrimen al proceso para saber si eso es cierto. Bueno, entonces vamos a condición. Ahora pasamos a las causales de nulidad, pero por razón de la forma. Estas son más fáciles de entender. Mire que el segundo grupo es más de lo psicológico, de todas esas razones psicológicas, de si era capaz, si no era capaz, que si podía, que si no podía, que si tenía la razón o no. Son más difíciles a veces como de probar, pero son las más que se están dando. La tercera, estas son por razón de la forma, del modo como se hace. Entonces diríamos aquí ya en términos concretos, cuando falta la presencia del representante de la iglesia válida e implícitamente nombrado. Este es el caso del que se casó en la parroquia de allá, pero sin la presencia del párroco de allá. ¿Sí? Es decir, pero hay que decirlo desde anterior. Para que un matrimonio sea válido tiene que darse con el ordinario del lugar donde se realiza. Los ordinarios, ¿quiénes son? El obispo en la diócesis, el párroco en la parroquia, por eso yo soy el más ordinario del lugar. Y si ese matrimonio se da, sí, la presencia o sí el permiso del ordinario del lugar, el matrimonio queda nulo. Eso es por cuestiones de forma, ¿sí? Entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Dónde se casan? ¿Quién los casa? Que se casaron por allá en una finca, que es una cosa hermosa, y es que allá sí, porque mire, que allá sí hay piscina y allá sí hay esto y lo demás, y va a ir el padre que es tan lindo, y no es así, dicho ese sí está bueno. Pero resulta que no recibió él permiso del párroco del lugar, o sea, el matrimonio queda. Ustedes pueden revisar eso, dónde se casaron, quién los casó, si el que los casó tenía un permiso. Segundo, cuando faltan los testigos. Nunca puede haber un matrimonio sin mínimo 2 testigos, mínimo 2. Por eso algunas veces cuando comienzo la Eucaristía y no han llegado los testigos, me toca decirles que busquen ahí donde los que estén aquí, siéntenlos ahí para que firmen el acta. Sí, usted lo llama a los padrinos, tranquilo, no se preocupe por eso. Sí, usted lo llama así, ya cuando queramos hacer una diferenciación profundísima entre si son los testigos o son los padrinos, entonces, pero aquí vale decir, los que sientan ustedes al lado, ¿quiénes son? Los padrinos, ¿no lo llaman así? Sí, si algún día quisiéramos hacer una diferenciación, podríamos hacerlo, pero para efectos de lo que estamos explicando, es lo que ustedes llaman los que sientan al ladito ahí. Eso, los que dan el mejor regalo. Sí, claro, los padrinos. Que para efectos jurídicos se llaman los testigos. Para los efectos jurídicos, o sea, para llenar el acta, para decir que tú, fulano, como testigo de la celebración. Pero usted nunca le va a decir, hola, testigo. ¿Cómo le dice? Hola, padre. Sí, es para... Mire cómo se pasa rápido. Y cuando no se expresa externamente el consentimiento. Esto es porque... Un ejemplo de eso. Resulta que hubo matrimonios colectivos. Y entonces habían 50 parejas. Y entonces el padre olímpicamente dijo, bueno, voy a recibir el consentimiento a todos al tiempo. ¿Acepta por esposa a fulano y a fulana? Pues, allá todos en coro dicen, sí.
O sea, ese no expresó externamente el consentimiento. Por eso, cuando hay matrimonios colectivos, le toca a uno pasar uno por uno. Y si entonces responde entre las... Ya sabe. Toca decirle, bueno, diga bien, ¿sí o no? Claro, eso es expresar externamente. Porque él puede decir, no, yo ese día no expresé. ¿No? Allá el padre se paró y dijo que si aceptaba, y yo no dije nada. Han habido unidades por eso. ¿Sí? Entonces, entonces ahí se pone interno. Sí, claro, tiene razón, ¿no? Está bien, qué bueno. Sí, cuando se hace boda se hace por el intérprete. Por el intérprete. O cuando es de otro idioma también. Y este que es cuando el matrimonio por procurador, el poder no fue otorgado de la forma de vida. Eso los, pues no sé, yo no he tenido el primero, no sé el doctor haya tenido alguno así, lo haya visto. No. Eso es muy chistoso, casarse por procurador, no con el procurador. Ex procurador. Casarse por procurador es que resulta que el novio está en Europa y la señora está aquí. Y entonces él dice que va a nombrar a un señor para que haga las veces de estar aquí él. Y entonces, pero no con todos los derechos, ¿no? No con todos los derechos. O sea, existen esos casos, mire, son raros, ¿no? ¿Cómo así que se casó fue con... Este fue el que le dijo que sí, más pero el esposo está allá en Europa, en otro lado, por procurador. Pero entonces queda nulo si falta algún requerimiento. Acuérdense que estas son las razones de qué? De forma, o sea, faltó algún papel, faltó alguna firma, faltó alguna fecha, faltó alguna palabra, faltó alguna tilde, faltó alguna cosa, y entonces el documento quedó mal hecho. Entonces puede alegar que no, que es que el día que dio la autorización para el matrimonio por procurador fue uno distinto del que él había nombrado. ¿Sí? Yo nombré a Juan y fue Pedro. ¿Sí? Entonces, todas esas son causales que hacen que el matrimonio sea. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud? Doctor. Sí, solamente una parte en la vamos a hablar por ejemplo de casarse con la suegra o con la hija. Primero, por ejemplo, que se ve y se ve mucho es cuando hay un marital de hecho. Resulta que yo termino ese unión marital de hecho, pero se casa es con la hermana de la persona que terminó esa unión marital. La cuñada. La cuñada. Muy bien. Entonces vamos allá. Estas son de... Vamos a la que habíamos dicho. ¿Cómo se llama esa? Para ver si nos contamos. Pero de las primeras. Pero no las de consentimiento, que son de las del primer grupo, ¿se acuerdan? Por capacidad. ¿Sí? Perfecto. Bien. Por afinidad. La 11, ¿sí? No, la 11. La 11. No. Parentesco de afinidad. Si es con la cuñada, hasta el código de 1917 era nulo. Ahora ya no implica nada. Desde el 82 para acá ya. Vamos a leer. Entonces, mire, el impedimento de afinidad. En orden al matrimonio, es impedimento solamente en la línea recta. O sea, que un viudo no puede casarse con la ascendiente o descendiente de su esposa fallecida, ¿sí? Con su suegra, con su hija. Y tampoco la viuda casarse con los consanguíneos de su esposo, ¿cierto? Ya no hay impedimento en la línea colateral, es decir, que se va a casar con la cuñada o cuñado, respectivamente, o con otro pariente colateral del cónyuge fallecido. Se demuestra mediante las partidas de matrimonio y de bautismo y de unción. Saber si es, pues para determinar el grado.
Pero entonces la respuesta es, ya no hay impedimento. Sí, no hay impedimento. No hay impedimento en la línea colateral. Es decir, que no hay inconveniente en que se case un viudo o una viuda con su cuñado o con su cuñada respectivamente, ni con otro pariente colateral del cónyuge. Ya no es impedimento. ¿Necesariamente tiene que ir vivo o puede, digamos, Bueno, entonces, no, menos, porque entonces esa no haría referencia a esta, sino haría referencia a ¿cuál? Al de pública honestidad. Es el mismo caso, ¿sí? El de pública honestidad. O sea, no había habido matrimonio, ¿cierto? No hubo matrimonio, vivía ahí con esa señora y ahora se quiere casar con la cuñada. Es el caso de pública honestidad, ¿cierto? Leamos. Muy similar al anterior. La diferencia está en que no había habido matrimonio, o si hubo, pero no era válido. Se demuestra mediante pruebas testimonial para acreditar que el hombre y la mujer habían llevado una vida en concubinato, porque es en el caso de pública honestidad. Entonces, la respuesta para, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo la pregunta? Brian, sí, o sea, es parecido al anterior, tan solo que en este no hubo vínculo matrimonial. Acuérdense que los dos son muy parecidos. El de parentesco de afinidad es parecido con el de pública honestidad, la diferencia es que en el uno hubo vínculo matrimonial y en el otro no. Bien, ¿qué otra duda, pregunta o inquietud? Sí, claro, dispense. Sí. O sea, es nulo si no tiene dispensa. ¿Sí no entendés? O sea, tiene que llevar la dispensa. Por eso dice que se demuestra mediante la dispensa. A ver, ¿qué es la pregunta? O sea, una pareja que no puede tener hijos, pero yo entendí en el punto cuando hablaban de este tema es que ocultó que no podía, uno de los dos ocultó que no podía tener, ¿sí? Procrear. En el caso en que ellos no sabían, pero intentaron en el matrimonio tener hijos y no pudieron, y posteriormente fueron al médico y se dieron cuenta que uno de los dos tiene el problema, y por este motivo deciden terminar el matrimonio. ¿Es causa de nulidad? Recuerden que una de las salvedades, Antecedente. ¿No? una de las, yo hice dos salvedades. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? No, la salvedad fue lo que les dije al principio, que yo no les puedo solucionar casos. Los casos no, entonces toca, sí, y mirarlo, sí, claro, con el señor juez, para los testigos, y o sea, yo doy las indicaciones generales, pero casos ya concretos, entonces, sí, pero sí, entonces uno puede hacer todo el procedimiento de la cita, ¿sí? De cómo se hace y se lleva a cabo. ¿Qué otra que alguien había pensado? Siga casado, sí, sí. la señora. Sigue casado. ¿Dónde queda el caso de las personas con síndrome de Down? He visto una propaganda últimamente que nosotros también tenemos derecho pues, a vivir nuestra sexualidad y a conformar una familia. Salen dos personas con síndrome de Down y un niño, que de hecho el niño que sale en esa propaganda no tiene, pues físicamente no se le ve, por lo menos ese síndrome, ese estaría dentro de la anomalía psicológica. Bien, la pregunta es, bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es, cuidado, diferenciar lo civil de lo canónico. O sea, ya hay una gran diferencia. Puede ser que el Estado me diga que sí, que me deje, que yo puedo matar y que puedo tener derecho a sacarme el niño del vientre y todo del Estado. ¿Sí? Porque me pone de presupuesto la propaganda. ¿Sí? El presupuesto es la propaganda, pero eso es en el ámbito civil, ¿de acuerdo? Pero la respuesta sí, tiene una respuesta. Los niños que llamamos especiales, ¿cierto?
¿En cuáles estarían? ¿Ustedes qué dicen? Esos serían los de, pero entonces estarían en los de por vicio de consentimiento. Mire, o puede ser por incapacidad, por carencia suficiente de razón, si es que definitivamente no se puede. El niño no se entiende, no entiende nada. O puede ser que sí entienda y sí sabe, pero tiene algún defecto en alguna de las capacidades, o sea, no en todas, sino en una o en algunas. O incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Entonces, por eso les decía, yo no les puedo aquí solucionar los casos. ¿Por qué? Porque entonces me dicen, no, es que el niño definitivamente no entiende nada, no sabe quién es el uno y quién es el otro, ni esto ni aquello, ¿cierto? O no, es que el niño sí entiende y él sí sabe qué es esto y que sabe qué es aquello, pero entonces es lo que no tiene la capacidad para asumir una institución tan importante como es el matrimonio, ¿cierto? O es una incapacidad para asumir lo que conlleva, ¿sí? Pero entonces, en el ámbito canónico no lo podría hacer, ¿de acuerdo? En el ámbito canónico no, ¿sí? Puede ser que haya lo civil, sí. Acuérdense que los civiles permiten muchas cosas. Acuérdense que los civiles permiten matar, ¿cierto que sí? Lo civil permite matar al niño en 3 condiciones, ¿cierto? A la voz. La iglesia dice, pues no, en ninguna de las 3. Sí. Sí, o sea, el Estado me dice, es así, hágalo tranquilo, eso no pasa nada, que no lo voy a meter a la cárcel. Sí, el Estado. Pero si es, la iglesia le dice, ninguna de las 3 anteriores. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Bueno, ahora vamos entonces a ver esta cual. Aquí está. ¿Quién me explica esta? ¿Sí? Bueno, ¿quién se atreve aquí a explicarlo? A ver. Si la señora va y rapta al hombre. No. Digo que Sí, claro, es un peligro el día uno. Sí. Está en pleno siglo XXI, eso es un peligro, uno tiene que estar muy. Estamos en riesgo, sí, estamos en el riesgo. hombre la mujer. Y más nosotros que somos escasos. Pero la mujer el hombre no. Sí. A ver, ¿quién me contesta? La señora fue y se lo robó a él y se casó con él. Ay, no. De buena serie. ¿Ah? Es válido. ¿Qué pasa? ¿Es válido o no? Sí, es Doctor, válido. no les vaya a decir la respuesta. Sí, es válido. La señora fue y se lo robó, claro, lo raptó. Se casó con él. ¿Sí es válido o no? Sí, es válido, pero no sé por qué. ¿Cómo? Yo sé que sí, pero. No, él sí es consciente, el problema no es él, es que ella fue y se lo robó. Él se dejó robarse. ¿Cómo? Pero es que ahí es donde uno no le puede hacer decir a la norma lo que la norma no dice. Así me enseñaba el profesor de Derecho Canónico. Este canon de esta causal está dada solamente si es el hombre que rapta a la mujer. Por eso es que nos toca cuidarnos, muchachos. Hombres, cuídense, cuidémonos porque si es ella la que nos rapta, el matrimonio sí es válido, porque no dice en sentido contrario. El doctor iba a decir algo así con respecto a eso cuando le dije que no le dijera. Eso era. O sea, esa explicación. ¿Qué está? Sí, para todos lo que tenemos ahí. ¿Qué? Mira, sí, porque todos queremos saber, claro. No nos van a compartir, bueno, nos privaron de eso el conocimiento, miren. Nos privaron de ese conocimiento, el rapto. Bueno, finalmente hay unas situaciones que no son causales, pero que sí hacen que el matrimonio se pueda disolver. En esos casos, que no son muy comunes, que son estos.
causales de nulidad en razón para la disolución. Esa es la disolución, distinto de la anterior. ¿En qué consiste la disolución del matrimonio? Mire que aquí no es causal, o sea, no es una causal de nulidad, sino que el matrimonio queda disuelto, que es diferente. O sea, finalmente es para lo mismo, pero los términos son diferentes. Por ejemplo, una vez, no, es que el padre nos dijo que había una causal de nulidad que era por matrimonio rápido o consumado. El que sabe de derecho dice, pero ¿cómo así que el padre les dijo que esa era una causal de nulidad? No, eso es de un elemento de disolución del matrimonio. ¿En qué consiste? Este es el caso de la pareja que se casa y todos vieron que se casó, hicieron la fiesta, claro, salieron allá del templo, se fueron, estaban en la fiesta y llamaron al Señor y le dijeron su papá se accidentó y él se mata inmediatamente. Allá se queda como, imagínense, como 6 meses porque tenía que estar ahí y todo lo demás y su papá estaba en coma, entonces él no pudo volver a la casa y entonces la señora dice, no, pues si no me sirve. Claro, es cierto. Entonces, eso es lo que se puede alegar como disolución del matrimonio, realizado pero no consumado. O sea, que no hubo relación genital después del matrimonio. Así que consuman. Sí, no, que tienen cara de que no lo han consumido, dice. Pero las veces anteriores al matrimonio que lo hayan consumado, esas no valen. Las antecedentes no valen. ¿Sí? Entonces ella dice, no, pero es que antes del matrimonio hemos estado muchísimas veces. Entonces el juez eclesiástico le dice, no, esa no es causal para la disolución. Mire que esta es distinta. Disolución. Solo es en cuestión de términos. Lo que pasa es que si alguien le escucha diciendo cosas que no son, o términos indebidos, dirá, está como perdido. Estas son causales, pero de disolución, ¿de acuerdo? ¿Y las otras eran qué? Causales de derecho. Pero es que hay varios. Está también la disolución del matrimonio a favor de la fe católica. Eso no es tan común entre nosotros. Todos que se habían casado por allá por el rito musulmán, ahora se convirtió al cristianismo, sí, ahora se hizo católica, pero entonces el otro no, pero entonces es que ella sí quiere llevar a cabo toda su fe y lo demás, y entonces puede disolverse. Sí, mire, es disolverse, para que ella pueda entonces entrar en el seno de la iglesia. Ahí hay una cosa que se llama privilegio petrino, privilegio paulino, pero yo aquí no entro porque no son casos de ustedes, ¿sí? No son casos nuestros. O, pues, ninguno de ustedes proviene de la religión musulmana, de la religión judía, o de una religión hinduista, ¿no? Entonces no son tan comunes. Y la disolución por la desaparición del cónyuge. Ahí no se da nulidad, porque después de tantos años, pero no se ha probado dónde está, y sería que lo mataron, pero no que está vivo, no tenemos certeza. Entonces se puede hacer una disolución del matrimonio. Mire que no es nulidad del matrimonio. ¿Es una afirmación o una pregunta? Haga una pregunta. Entonces, ¿cómo es la pregunta? O sea, en el momento de que ocurre la disolución, de largo tiempo, de que no parece nada, no se puede casar con otra persona. Bueno, entonces la pregunta sería algo así. Si se disuelve un matrimonio por desaparición del cónyuge, ¿se podría volver a casar? ¿Sí? Esa sería como la pregunta. Sí. Entonces, para que se dé la disolución del matrimonio por desaparición del cónyuge, pues tiene que hacerse todo un proceso allá en el tribunal eclesiástico y lo demás, y eso entonces se manda a Roma, porque este es distinto. Mire que este no es por causal de nulidad. Y entonces, de acuerdo a todo lo que se investigue y lo demás, se da el veredicto, si se disuelve o no se disuelve. Si se disuelve, pues queda libre. O sea, se disuelve. La persona puede volverse a casar. ¿Sí? Pero para que se dé eso tiene que haber una investigación muy grande.
Mi profesor de Derecho Canónico nos contó un caso de una pareja que se habían casado, el señor se fue por allá para Venezuela, hacía unos 20 años, nunca más se volvió a saber de él, que se había desaparecido, que lo habían matado, pero no se tenía certeza, no había partida de detención, que la última vez que lo habían visto hacía como unos 15 años por allá manejando una zorra, y entonces que él tenía que para traducir eso a los términos allá de la Roca Romana, y una zorra que una zorra. Sí. ¿Qué entienden ustedes por manejar una zorra? El chulo. Eso, una zorra de Baguinés. Entonces, que él tenía que traducir eso para mandarlo allá, porque eso sí ya es con otro procedimiento distinto. Y para alcanzar la disolución por desaparición del cónyuge. Entonces, también otra posibilidad, después de una investigación, ¿no? Los paramilitares lo cogieron, lo desaparecieron, pero no hay pruebas, no se sabe qué pasaría. Bueno, pues podemos hacer su respectivo análisis. Sí, exacto. Acuerden que yo no resuelvo casos, ¿no? Yo oriento para que si alguno dice, oiga, ¿será que ese caso me puede funcionar a mí? Sí, claro, porque es para eso, es para que usted relacione. Diga, no, mire, de pronto mi papá tiene ahí a su pareja, pero la señora hace muchísimos años se fue, no sabemos si está viva o no, pero mi papá se quiere casar. Sí, o sea, esos son elementos que nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? Bien. Y ya, ahora sí. Bueno, miren, esto es... Yo creo que, bueno, alguna pregunta, duda o inquietud acerca de lo que hemos compartido. Se necesitaría, sí. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Sí, eso ya sería otra cosa para otra charla. Sí, es una cosa interesante cómo es todo el proceso, cuando sale el resultado, cómo se hace, a dónde se envía. Sí, maravilloso. Sí, entonces se envía la nota marginal allá donde se casó y a donde fue bautizado para que se le quite y se le borre, de suerte que la siguiente vez que ya saque la partida ya no aparezca con ese veto, con esa nulidad, ¿sí? Y se pueda entonces volver a casar. Bueno, algún día les explicaré qué es el veto, ¿sí? O sea, si sale, o sea, se da la nulidad pero con veto, o sea, con una condición para no poderse volver a casar. Bueno, hay muchos elementos. Bueno, ahora entonces sigue la parte comercial. Toda esa información que tenemos, que yo he sacado, la hemos sacado de este librito que es de autoría del padre Gustavo Peña. El padre Gustavo Peña es el juez eclesiástico, vicario episcopal para los asuntos jurídicos. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce al padre Gustavo Peña? Él es el autor de este material. Entonces él sacó este librito donde tiene todo eso que yo he expuesto, es decir, pues, él lo extrae del derecho canónico, lo que pasa es que lo organiza de una manera mucho más fácil y demás, y ejemplificada. Pero el librito trae otros elementos, por ejemplo, trae cómo iniciar la causa para el proceso de nulidad, o sea, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, con quién hay que hablar. Luego habla sobre la abolición de la doble instancia, que fue lo que Francisco dio como novedad, porque Francisco no quitó ni puso causales, no. Ese fue un error de la prensa amarillista que les hizo creer que ahora sí es fácil la nulidad. Mentiras, siguen siendo las mismas causales. Sí, se abolió la doble instancia. ¿Qué significa eso? Pues que antiguamente tenía que hacerse aquí, ir a Bogotá, y entonces que salieran ¿cómo se dice en términos jurídicos? Semejantes, y si salían en distintas, que aquí sí y en Bogotá no, entonces tocaba mandarlo como a un tribunal de casación a la Roca Romana. Sí. Bueno, esa ya es una clave, esa es una pista que me están recordando. ¿Qué más trae esto? Mire, trae todo lo que tiene que ver, los efectos, lo que preguntó su nombre.
Ven. Lo que preguntó, todo lo que son los efectos de la declaración de nulidad, a quienes cobija, cuándo cobija los dos, cuándo solo alguno de los dos, cuándo alguno de los dos sí se puede casar y el otro no, lo que es el veto, todo eso, miren. Entonces el padre les manda a ofrecer ese librito que lo tiene allá Juan Pablo. Entonces, quienes lo quieran adquirir pueden ir hasta la librería, hasta el tribunal eclesiástico, porque lo venden es en el tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico queda en la calle 33, número 2116, teléfono 630-7162. Pero para evitarles el tener que ir hasta el tribunal eclesiástico y gastar, ¿cuánto vale pasar? Entonces el padre Juan tiene ahí 50 ejemplares para los 50 primeros que quieran adquirir y no vale sino 5.000 pesitos. Sí, 5.000 pesitos. Entonces, padre Juan, hágale a ver. ¿Ya los tienen allá? Sí. Entonces los que los quieran adquirir, si los 50 que mandó el padre Gustavo no alcanzan, entonces yo le digo al padre Gustavo que mande más, ¿sí? Porque es muy bonito que si usted tiene alguna persona que está en una dificultad de estas y usted dice, y a mí me parece que esta persona le puede servir porque ahí puede encontrar la causal de nulidad, pues oiga, regálele el librito, dígale, léalo, mire, aquí están las causales de nulidad, y usted puede estar solucionándole la vida a muchas familias. Porque hay muchas familias viviendo en adulterio porque no saben que podrían acudir a la nulidad matrimonial. Y si hay nulidad, pues ya podría haber una posibilidad de próximo matrimonio. Después les explicaré algunas otras posibilidades cuando ya no hay, cuando no hay nulidad, cuando no se puede alcanzar la nulidad. Pero entonces toca dejar que aquí tienen el resto de... ¿Cómo va a ser con los libros, Pablo? Pero entonces como al final, ¿cierto? Sí. Es decir, para no hacer el desorden aquí de levantarse y lo demás, entonces cuando vayan saliendo le pueden... sí, para que le manden la plata al padre Gustavo. Eso es un servicio que presta el padre Gustavo y es muy bonito porque si usted va a comprar el Código de Derecho Canónico para ponerse a estudiar eso, ¿cuánto vale el código, doctor? ¿Cuánto le vale el Código de Derecho Canónico? Le vale como 80.000, le va para ti. Entonces, si uno va a comprar de verdad el Código de Derecho Canónico y luego para ponerse a estudiar eso en el Código de Derecho Canónico, no es tan fácil, Pero si es en el librito, usted simplemente va encontrándolo ahí. Bien, entonces, por fin, terminamos. Yo estoy terminando. ¡Bravo! Bueno, los que quieran el material también nos informan, los enviamos al correo electrónico. El padre nos lo va a pasar y entonces lo podemos compartir. ¿Cómo les fue? Sí. ¿Cómo les pareció la charla? Sí, pues yo lo vi cabeceando. ¿No? Ahora que estaban diciendo que sí. Sí, padre, sí, padre, sí, padre. Bueno. Bien, como les decía al principio, ¿no? Puede ser que sea el caso suyo. Pregúntese en este momento, en primer lugar, levanten la mano los que son casados. O sea, casados por la iglesia, obviamente. Uy, bastantes. Levanten la mano los que están en una relación y no son casados. Levanten la mano los que están solteros. No, yo no sé. No me vio. No le digan. Los solteros. Ay, ahí se pasen la hoja de vida. No para mí. Hay solteras y solteros, entonces. Sí, no, para mí no. Ser todo necesita hoja de vida, entonces. Bien. Bueno,
relación o sin relación, pregúntese, ¿usted sabe cuáles son los fines del matrimonio? Por ejemplo, ahí lo menciona el padre, ¿no? Muchas veces, pero es algo que usted debe preguntarse. No es que levanten la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos casamos sin saber para qué era el matrimonio? Sin tener conciencia de qué era el matrimonio, ¿sí? No vayan a hacer que sí y que no, porque muchos no se echan agua, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí, de pronto, en esta situación que hemos analizado con el Padre, probablemente nuestros matrimonios podrían ser nulos? Probablemente, es decir, si usted llega, pues, podría ser. Dijo, ¿a cuántos los llevaron obligados al altar? No, ninguno. Bien. Entonces, eso es para tener conciencia, ¿no? Como lo decía el Padre, ustedes en el retiro y por fuera del retiro pueden conocer casos de personas, familiares, vecinos incluso, que están en una situación o algo así y están preguntando, están averiguando, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo a quién acudo? ¿Yo necesito averiguar? Y precisamente eso nos sirve para eso, para aprender un poquito, para conocer un poquito más, y porque en algún momento nos preguntan y podemos darle precisamente una dirección, una orientación, un consejo, ¿sí? No sé, que llega alguien y le diga, ay, me quiero divorciar, y usted sí, divórciese, no,